En circunstancias normales, cualquiera que traicione al FBI casándose con un terrorista, al que se supone que debe investigar, enfrentaría graves consecuencias legales. Sin embargo, en el caso de la lingüista del FBI Daniela Green, el resultado fue notablemente diferente. Algunos incluso podrían decir indulgente. Puede que no conozcas el caso de Daniela Green porque no se hizo público. Esta falta de atención mediática puede atribuirse a la posible vergüenza que este caso representaba para el FBI, ya que reveló una grave violación de la seguridad nacional. La agencia, que tiene el mandato de identificar, rastrear y neutralizar simpatizantes de ISIS y otras amenazas terroristas dentro de Estados Unidos, se encontró bajo escrutinio por una de sus propias empleadas, que tenía autorización de seguridad nacional de alto secreto. A pesar de sus acciones, Green escapó de la larga condena de prisión que normalmente se impone a las personas que se convierten en esposas de operativos terroristas, y su expresión de arrepentimiento y remordimiento pareció jugar un papel importante en el trato relativamente indulgente que recibió por parte del sistema de justicia. En este video, exploraremos la historia de Daniela Green, la esposa de ISIS de la que muy pocos sabían, y que ahora es una mujer libre. Green nació en Checoslovaquia y pasó su infancia en Alemania. Después de casarse con un soldado estadounidense, se mudó a Estados Unidos, donde continuó su educación superior. Obtuvo una maestría en Historia en la Universidad de Clemson, demostrando su sólida formación académica y su pasión por los estudios históricos. La fluidez de Green en alemán la posicionó de manera única para una carrera en la Oficina Federal de Investigaciones, y en 2011 comenzó a trabajar como lingüista contratada, utilizando sus habilidades lingüísticas para ayudar en diversas investigaciones. En enero de 2014, mientras trabajaba en la oficina del FBI en Detroit, Green fue asignada a un papel de investigación enfocado en un caso de alto perfil, que involucraba a un terrorista alemán, referido en los documentos judiciales como Individuo A. Ahora se ha revelado que el Individuo A no era cualquier terrorista. Era Dennis Kussbert, un destacado reclutador en línea del ISIS. Kussbert, anteriormente conocido como Dey Sodasodok, fue un rapero alemán que logró un éxito moderado en su Alemania natal, antes de convertirse al Islam en 2010. Después de su conversión, se unió a un grupo islámico radical llamado Dawah Religion y adoptó el nombre de Abu Malik. Comenzó a presentarse como cantante de nasheeds, usando el idioma alemán para interpretar canciones religiosas o morales islámicas. Sin embargo, pronto se volvió polémico por apoyar públicamente a las fuerzas muyahidines islámicas en regiones como Afganistán, Irak, Somalia y Chechenia, y por referirse a Berlín como Eine weitere Kufa Metropole, una metrópolis infiel más. Y en parte de su música, elogió abiertamente a Osama Bin Laden. Kussbert también se involucró con Mohamed Mahmoud, también conocido como Abu Osama al-Gharib, un afiliado de Al-Qaeda de Egipto. Mahmoud fundó el Frente Global de Medios Islámicos y el grupo militante yihadista Milatu Ibrahim, que más tarde fue prohibido por las autoridades alemanas. A pesar de estar bajo estrecha vigilancia, Kussbert logró salir de Alemania hacia Egipto, donde recibió entrenamiento con armas de fuego en un campamento militante, antes de viajar a Libia para recibir más entrenamiento. En agosto de 2013, apareció en un video luchando junto al grupo militante Junud al-Sham durante la guerra civil siria contra las fuerzas leales a Bashar al-Assad. Adoptó el nombre de guerra Abu Talha al-Almani, y para septiembre de 2013, según informes, resultó herido en un ataque aéreo en Siria. Continuó compartiendo videos y mensajes en línea en alemán, alentando la participación activa en la yihad y la implementación de la Sharia. En noviembre de 2013, las autoridades alemanas, a través de la Oficina Federal de Policía Criminal y el Ministerio de Asuntos Exteriores, emitieron una advertencia sobre un posible ataque de Kussbert contra instituciones alemanas que operan en Turquía. El diario nacional Die Welt informó que Kussbert podría utilizar un vehículo cargado de explosivos. En un video posterior, Kussbert negó las acusaciones y afirmó que atacar a Alemania no era su objetivo. A finales de 2013, Kussbert dejó Junud al-Sham y se unió al Estado Islámico, y participó en la primera batalla del campo de Gas Shir en julio de 2014 contra las Fuerzas Armadas sirias.
En noviembre de 2014, el grupo activista Deir Ezzor está siendo masacrado en silencio publicó un video que muestra a miembros del Estado Islámico ejecutando y decapitando a hombres desarmados, con Cuthbert sosteniendo una cabeza decapitada. A Green se le asignó la tarea de investigar las actividades de Cuthbert e identificó varias cuentas en línea y números de teléfono que utilizaba para difundir propaganda. Su análisis exhaustivo y el acceso exclusivo a una cuenta crítica de Skype asociada con Cuthbert proporcionaron información valiosa sobre sus operaciones, revelando los métodos que utilizaba para reclutar personas y difundir mensajes extremistas en línea. Y sus contribuciones fueron esenciales para comprender las implicaciones más amplias de la radicalización en los espacios digitales. Sin embargo, sin que nadie lo supiera, Daniela había formado un vínculo romántico con Cuthbert y estaba usando una cuenta de Skype de acceso exclusivo para comunicarse personalmente con él. Su vínculo con él se había vuelto tan fuerte que en junio de 2014, mientras aún estaba casada con su esposo estadounidense, presentó un formulario falsificado del FBI sobre viajes al extranjero. En este documento, tergiversó el propósito de su viaje, alegando que viajaba a Múnich, Alemania, para unas vacaciones o una visita personal con sus padres. Sin embargo, la verdad era muy diferente. El 23 de junio, Green abordó un vuelo de solo ida a Estambul, Turquía, donde tenía reservaciones en el Hotel Erguvan. Desde ahí, viajó a la ciudad de Gaziantep, a unas 20 millas de la frontera con Siria. Durante su estancia en Gaziantep, ella notificó a Cuthbert, y con la ayuda de un tercero que él organizó, Green cruzó con éxito la frontera hacia Siria. Poco después de su llegada, se casó con Denise Cuthbert. Si eso no fuera lo suficientemente traicionero, también le avisó sobre la investigación que se estaba llevando a cabo sobre sus actividades. Sin embargo, a las pocas semanas de su matrimonio, Green comenzó a tener dudas significativas sobre su decisión, dándose cuenta finalmente de que había cometido un terrible error. Sintiéndose cada vez más aislada y abrumada, pidió ayuda a través de correos electrónicos enviados desde su ubicación en Siria. El 8 de julio expresó su angustia diciendo: «Estaba débil y ya no sabía cómo manejar nada. Realmente arruiné las cosas esta vez». Para el 22 de julio de 2014, la situación de Green no había mejorado, y expresó aún más sus temores en otro correo electrónico, diciendo: «No estoy segura si te lo dijeron, pero probablemente iré a prisión por mucho tiempo si regreso. Pero así es la vida». Esta confesión reflejaba la gravedad de su traición y las consecuencias que anticipaba al regresar a Estados Unidos. Después de aproximadamente un mes en Siria, Green logró encontrar la manera de salir de ese país devastado por el conflicto y regresar con éxito a Estados Unidos. Sin embargo, a su regreso fue arrestada de inmediato el 8 de agosto, basado en una orden secreta que las autoridades federales habían emitido apenas una semana antes, el 1 de agosto. Este arresto marcó el inicio de una difícil lucha legal, ya que enfrentó las repercusiones de sus decisiones mientras estaba en el extranjero. En noviembre de 2014, con Green bajo custodia y cooperando con el gobierno, los fiscales argumentaron que el expediente judicial debía permanecer sellado, afirmando que la publicidad sobre el arresto de la acusada o los cargos en su contra contribuiría a una probabilidad sustancial de peligro inminente para una parte, testigo u otra persona, así como a una probabilidad sustancial de que la investigación en curso se vea seriamente comprometida. Lo que siguió fue una sucesión de audiencias secretas y presentaciones judiciales. Green tomó la decisión de cooperar plenamente con las autoridades federales respecto a su participación en el terrorismo internacional, y en diciembre de 2014 se declaró culpable de hacer declaraciones falsas relacionadas con actividades terroristas. Los fiscales señalaron que, aunque sus acciones fueron graves y estuvieron peligrosamente cerca de cargos más severos, argumentaron a favor de una sentencia más leve debido a su amplia cooperación con la investigación. Caracterizaron su ayuda como significativa, prolongada y sustancial, indicando que proporcionó información valiosa durante un periodo prolongado. Como resultado de esta cooperación, Green fue sentenciada a solo 2 años en una prisión federal. Esta sentencia fue notablemente más corta en comparación con el promedio de 13 años y medio, que normalmente se les da a los estadounidenses condenados por delitos similares relacionados con ISIS. Un mes después de que Green se declarara culpable en secreto, apareció un artículo en el Registro Federal del Gobierno de Estados Unidos sobre el hombre con el que solo unas pocas personas sabían que ella se había casado.
Era un aviso del entonces secretario de Estado John F. Kerry, fechado el 9 de enero de 2015. Decía: por la presente determino que el individuo conocido como Denis Cuthbert, también conocido como Denis Mamadou Cuthbert, también conocido como Abu Mamadou, también conocido como Abu Talha, el alemán cometió o representa un riesgo significativo de cometer actos de terrorismo que amenazan la seguridad de ciudadanos estadounidenses o la seguridad nacional, la política exterior o la economía de los Estados Unidos. Llamó a Cuthbert un propagandista de las atrocidades de ISIS y dijo que parece ser un reclutador con un enfoque especial en reclutar personas de habla alemana para la organización terrorista. El boletín no mencionó que él se hubiera casado recientemente con una empleada del FBI. Pero días después de que se publicó el boletín, un periódico alemán publicó un informe diciendo que Cuthbert se había casado con una espía del FBI. El informe no nombró a la espía y describió erróneamente la operación como un complot sancionado por el FBI en el que Cuthbert fue engañado, y no como el trabajo de una empleada deshonesta que violó la ley y traicionó a su país en el proceso. Poco después, varios otros medios de comunicación publicaron la misma historia incorrecta. En octubre de 2015, el Pentágono dijo que Cuthbert había muerto en un ataque aéreo cerca de la ciudad de Raqqa, en el norte de Siria. Sin embargo, el 3 de agosto de 2016, se retractaron de esta afirmación y creyeron que Cuthbert había sobrevivido al ataque. Un día después, Green fue liberada de la prisión federal y comenzó a trabajar como anfitriona en el bar de un hotel. Hasta que los periódicos se enteraron de la historia en 2017, muy pocas personas fuera de las autoridades conocían los verdaderos detalles del caso, y ahora se cree que a Green se le otorgó confidencialidad no solo por su propia seguridad, sino también para evitarle vergüenza al FBI. En 2017, dio una breve entrevista a CNN mientras estaba disfrazada, pero tiene miedo de hablar más sobre su caso porque cree que la seguridad de su familia está en riesgo si lo hace. Se desconoce su paradero y apariencia actuales. Cuando el caso finalmente salió a la luz, muchos expresaron incredulidad sobre cómo alguien que traicionó la confianza pública, socavó a los funcionarios que le otorgaron autorización de seguridad y puso en peligro a sus colegas al comprometer la seguridad nacional pudo recibir una sanción tan indulgente. Históricamente, las personas que solo intentaron llegar a Siria para unirse al Estado Islámico han enfrentado penas de prisión mucho más severas que la que se le impuso a Green. John Kirby, exfuncionario del Departamento de Estado, expresó una profunda sorpresa de que Green lograra entrar a Siria. Sugirió que un intento así probablemente requirió autorización de altos mandos de ISIS, señalando que la mayoría de los extranjeros que intentaban penetrar territorio controlado por ISIS normalmente se arriesgaban a ser decapitados al llegar. Parece que Daniela Green escapó de consecuencias graves en varios niveles. No solo sobrevivió a su viaje a través de una zona de guerra y regresó, dejando atrás a su esposo terrorista, sino que también consiguió una sentencia reducida simplemente por expresar remordimiento por acciones que pusieron en riesgo a todo el país. La historia se siente como si hubiera sido sacada directamente de una novela de espías. Un lingüista del FBI encargado de rastrear a un operativo del ISIS desarrolla en secreto sentimientos por él, se infiltra en territorio extremista para casarse con él, se arrepiente rápidamente y luego huye de regreso a casa para enfrentar la ley. Incluso funcionarios experimentados en contraterrorismo lo describieron como una de las fallas de seguridad interna más extraordinarias que jamás habían visto.